Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, Emilio, creo que es importante, lo decíamos también el día de ayer, ¿no? El país espera con mucha expectativa este discurso, empieza, digamos, lo que es la vida ordinaria del Congreso, que la tiene que poner en marcha Milei, y creo que la expectativa está dada por muchas de las cosas que también la economía y también la situación del salario ha caído estrepitosamente, ¿no? Sí, por supuesto. Ha sido una receta, la aplicación de medidas que realmente han condicionado de la manera que estamos viendo, con una inflación, llámese sinceramiento de la inflación o inflación en sí, que ha venido a realmente afectar al salario del trabajador, y por sobre todo, digo, además de las medidas, no los modos a los que nos estamos, si se quiere, comenzando a acostumbrar, que la verdad que no son propios de un presidente. Está. Y se van dando cosas concatenadas, doctor, porque el vínculo que va teniendo con los gobernadores, esta idea, bueno, capaz que por ahí está bien que esos convenios que se han hecho con provincias y que han visto comprometido su coparticipación, pero bueno, creo que acá o le está faltando difusión al presidente o está faltando algo, ¿no? Sí, en realidad lo que está faltando es vínculo. Sí. Digo, me parece que lo que falta son intermediarios o canales de diálogo, porque justamente ese vínculo es el que se está viendo afectado. Entiendo, por lo que vemos por las noticias, que los gobernadores poco han podido hablar con el presidente o tener un vínculo directo, y cuando han tenido la más mínima disidencia han sido sometidos a un eleccionamiento demasiado riguroso, creo yo. Emilio, ya pasando a lo que significa la actividad política en San Juan, el justicialismo ha prorrogado mandatos, usted no ha estado de acuerdo con eso. ¿Cómo se va pintando un panorama? Porque después de 20 años el peronismo ya no maneja el poder en San Juan, ¿no? Bueno, hemos empezado hablando de Milei, y creo que gran parte de la responsabilidad la tiene el peronismo, ¿no? El peronismo nacional, que no supo obtener los resultados necesarios para generar una economía que eche a andar el país. Llegamos a niveles también en donde la gente, en función de lo que estaba pasando, decidió elegir una opción nueva. Esa es la culpa que hay que hacer. Vos acabas de decir, luego de 20 años en la provincia y luego también de muchos años en Nación, creo que el peronismo debe darse una discusión interna, y generalmente en las discusiones vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar disidencias, que no hemos estado acostumbrados, porque al ser oficialismo, al tener, digamos, el poder, han sido pocas las voces que se han escuchado en disidencia. En este caso yo planteé simplemente una disidencia donde se debía plantear en el seno interno del partido. Evidentemente algo ha molestado, pero lo he hecho, creo, asistiendo a la razón, porque por sobre todas las cosas nosotros lo que tenemos que respetar siempre es la institucionalidad de las cosas, y en este caso una prórroga de mandato no tiene que ver con la vida institucional de un partido, sino por el contrario. Cuando vos generás mandatos, quienes generan esos mandatos son los afiliados, no los dirigentes. Si un dirigente te prorrogue un mandato, cuando es la voluntad del afiliado la que tiene que establecer eso, creo que estamos yendo en contra de la voluntad de lo que es el corazón del partido, que son sus afiliados. Emilio, ¿hubo alguna voz o voces que cuando hablaron de prórroga dijeron que no es excluyente ponernos a trabajar para llegar al objetivo de elección? ¿Es así? ¿Que ha habido una voz que ha dicho podemos seguir haciendo esto? ¿Cómo sería, Carlos? Porque la verdad que no entendí. Que en medio del debate que se estaba dando en el partido y las posiciones que te tocó decir a vos,
y vino otro dirigente que dijo, che, pero hagamos la prórroga, pero eso no quiere decir que no podamos prepararnos para ir armando primero la Comisión de Acción Política o una cosa parecida a esa, e ir ganando la posibilidad de cuanto antes a que haya elecciones. ¿Esto fue así o alguien inventó algo? Sí, propusieron o sea, hubo una moción donde se propone la prórroga, y en esa misma moción se propone esta creación o establecimiento de comisiones. La verdad que fue muy genérico, muy vago el concepto. Además, vos sabés que si querés que no pase nada, lo que tenés que hacer es una comisión. La verdad que no sé cómo irá a quedar eso, pero bueno, sí sirve y sirve para la discusión, y esas comisiones son creadas y bien integradas, y tiene pluralidad, bienvenido sea. Digo, esa moción que va ahí, ya estamos terminando la semana y yo no sé nada de que hayan hablado de generar alguna comisión. Quizá, Emilio, la importancia que tiene cuando hay un disenso es que hay otro camino, que hay que buscarlo sobre la base de las adhesiones o de los votos, en este caso, con quien levanta la mano por uno o por otro. Pero creo que, así, idealmente, el peronismo, por las cosas mismas que vos has planteado, necesita no solamente el debate, sino revalidar los títulos en cada caso sobre la base de una elección interna. Esto pasa entre los clubes de fútbol, ¿no? Claramente. Eso tiene que ser así. También es verdad, si uno ve y analiza las últimas elecciones y las últimas internas que han existido, que esa competencia por cuando hay dos facciones que plantean cosas distintas, terminan siendo bastante virulentas. Luego, cuando terminan, es tanta la diferenciación que se genera que después de repente no se terminan acompañando. Y yo también entiendo que hay parte de la realidad que se planteó ahí, que existiendo la realidad en la que estamos, sería algo complejo entrar en un esquema similar. Pero bueno, yo no digo que necesariamente se tenga que ir a una interna, probablemente podemos generar un consenso, probablemente esas comisiones se podrían haber creado para que en el corto plazo, o para que mientras el calendario electoral se pueda charlar, y no pasar esto a septiembre, octubre, o vaya a saber cuándo, porque parte del sentido de la prórroga era atarlo a las elecciones nacionales. Y la verdad es que yo ahí creo que es como que nosotros empezamos a perder un poco de identidad como Partido Justicialista sanjuanino, porque no sabemos qué va a pasar a nivel nación, y esto ya es una opinión muy particular mía, hemos atado un kirchnerismo que lejos de ser o hacer justicialismo ha hecho todo lo contrario, que ha echado por tierra la identidad justicialista, y que nos ha generado más inconvenientes que cosas favorables. Claro, y estaba pensando, Emilio, que este es un buen momento para empezar a trabajar, porque detrás de una derrota siempre viene la necesidad, no porque tenga que haber cambio de conducción, o sí puede haberlo, pero fundamentalmente cuando se abre una etapa así, en medio de esto que estamos diciendo que va a ser parte de la historia del PJ en San Juan, encontrar entre todos, porque para eso ustedes lucen la condición de compañeros en el peronismo, bueno, encontrar el camino, pensando, analizando y viendo los pros y los contras, viendo lo que está pasando con Milei, viendo lo que pasa con las provincias y también viendo lo que pasa en la provincia de San Juan, tu territorio, ¿no? Por supuesto, y entendiendo también que las crisis son oportunidades. Si nosotros logramos y tenemos la madurez política suficiente para aprovechar esta oportunidad que nos ha planteado esta crisis, generando el diagnóstico, haciendo la autocrítica y teniendo no solamente la capacidad de diálogo, sino posteriormente la capacidad de consenso, tal vez logremos mejorar esta situación que tenemos. Emilio, en función y razón de esta realidad del peronismo en la provincia de San Juan y en el país también, acá en San Juan, ¿cuál sería, a ver, qué autocrítica habría que hacerse en San Juan o en el PJ sanjuanino
para, bueno, en que la juventud también logre tener chances y no pensar tanto en los que vienen conduciendo en un año o en otro al PJ sanjuanino, ¿no? Bueno, justamente lo que vos estás haciendo en parte es una crítica o una autocrítica del justicialismo. Digo, esta falta de lugares en función de que estamos hablando de los mismos ismos o los mismos dirigentes hace 20 años, que cuando existen oportunidades terminamos relegando la identidad justicialista ante sectores menos representativos que se terminan llevando a los lugares. El caso de la candidatura a senador en las mujeres, teniendo mujeres sumamente representativas y contradictorias y que tenían o que iban a tener la posibilidad de ocupar una banca, los terminamos relegando hacia un sector camporista, de poca representatividad, poco número y poca historia tiene dentro del justicialismo. Sin embargo, se han terminado llevando a la senaduría, creo yo, en desmedro de las mujeres judicialistas. La juventud, creo que gran parte de la juventud terminó acompañando a Milei. Su voto más duro estuvo entre personas entre 16 y 42 años, o sea que evidentemente esa es una batalla perdida y hay que ver por qué. Y bueno, y muchas cosas que tendremos que rever de cara a futuro, pero ahí, por ejemplo, tenés dos casos que merecen análisis y merecen una necesaria revisión si queremos realmente ser una alternativa, porque si nos encerramos en ismos y en espacios de poder reducidos y no escuchamos voces u opiniones en contrario, lo que vamos a terminar haciendo es ser un partido de oposición que trata de conservar un núcleo duro de un 15 o un 20% para cada X cantidad de años tratar de atar algún lugar legislativo, o un par de diputados o un par de concejales. Y yo creo que siempre el justicialismo ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido un movimiento que busca el poder, que busca gobernar, que busca generar el estado de bienestar para nuestra gente. Estamos hablando con Emilio Baitrocchi. Usted sabe que Emilio Baitrocchi fue intendente de la capital, es un militante del Partido Justicialista, y le quería preguntar a Emilio cómo está viendo el panorama de San Juan ya con un gobierno distinto al signo político del PJ y con una conformación parlamentaria que, bueno, va a tener seguramente su correlato en términos que vaya actuando para gobernar una provincia que necesita no solamente de liderazgo, el liderazgo siempre es bueno, pero también hay que ver cómo se va conformando un tablero político que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por supuesto, han pasado de todas maneras menos de 3 meses de que ha cambiado o que ha iniciado esta gestión y que nosotros nos hemos ido, por lo tanto puede llegar a ser muy prematuro. Yo creo que nosotros, hablo de provincia, hablo de los municipios, tuvimos gestiones importantes y muy potentes y que los errores fueron mucho más vinculados a las decisiones políticas que a las de gestión, y que tienen que ver con, en primer término, un antagonismo dirigencial entre Gioja Uñac que terminó desvirtuando lo partidario, un forzamiento de las instituciones a través del cambio de reglas electorales, en el caso de la ley del CIPAD, en el caso de la tercera reelección o de la segunda reelección, que requiere el tercer mandato, y en caso de forzar situaciones que claramente nos generaron resultados adversos. Esa misma postura es la que, te repito, yo planteaba respecto del partido. Creo que tenemos que dejar de forzar situaciones y las cosas se den de manera más natural, porque cuando no se dan de manera natural es cuando pasan estas cosas, y luego es más difícil volver al estado natural, porque tenemos que comenzar de nuevo y comenzar de cero, y eso es una lástima,
nosotros todas estas cosas, todo este recambio, todo este pensamiento, toda esta discusión, la tendríamos que haber dado desde el oficialismo. Pero bueno, también es verdad que el justicialismo se caracteriza por su verticalismo, por su conducción, por su férrea conducción, y a veces nos han faltado estos espacios de diálogo y discusión. Las decisiones se han tomado en soledad, muchas acertadas, algunas equivocadas, pero bueno, al fin de cuentas, esos desaciertos nos han llevado al estado de situación actual. La pretensión de un tercer mandato que se dio, que se fue dando, y creo que se perfeccionó, pensando siempre que esa era una opción más en el cambio de reglas de juego sobre la marcha, y creo que eso jugó negativamente en la respuesta del electorado, ¿no? Bueno, claramente. Ahora, cuando vas a tomar una medida así, y sabes que tenés serios riesgos, porque en este caso habían existido ya 3 situaciones similares, con fallos de la Corte Suprema en 3 ocasiones, en 3 provincias distintas, ahí es donde está la muñeca o el olfato político, y donde entra la parte dirigencial para tratar de tomar la menor cantidad de riesgo posible, para buscar decisiones que le convengan al conjunto y para generar posibilidades de alternancia. Claro, cuando decís, bueno, tiene que ver naturalmente con esto que estás marcando, pero básicamente tras la pretensión, reitero esto, del tercer mandato por parte de Sergio Uñac, bueno, determinó la resolución que tomó la Corte a instancia de una demanda de Vallejo, pero básicamente quizá no se encontró el reemplazante que el peronismo estaba buscando, digo, después de que Sergio había... Claro, exacto, es lo que te estoy diciendo, no tuvimos la capacidad, mientras éramos oficialismo, mientras estuvo el poder político, de generar esa alternancia, porque claramente ni se generaron, ni se intentó generar, ni se buscaron opciones más allá de uno. Claro. Y quizás también el término de resolver cosas sobre la marcha, digo, siendo generoso, tal vez no hubo tiempo de encontrar el mecanismo. Creo que esto que marcabas también como planteo interno, entre Gioja y Uñac, jugó muy negativamente en el resto, ¿no? Seguramente. Y ahora, pasando naturalmente a lo que significa presente y futuro, ¿cómo estás viendo el panorama? Sí, tenemos un presidente que también tiene sus peculiaridades, pero básicamente creo que todos estamos esperando que el país se reponga de tantos cambios, que finalmente pagan justo por pecadores. Vos viste que para tener superávit, el gobierno ha echado mano también una vez más a los fondos de los jubilados, a los pocos recursos de los jubilados. Sí, el panorama lo veo complejo en todo sentido. El panorama país, económico lo veo complejo, el panorama social lo veo complejo, el panorama interno nuestro, justicialista, también lo veo complejo, porque veo que tampoco cambiamos los modos, no hemos aprendido nada, y en ese sentido, muchas veces, independientemente de las soluciones o de las políticas que vos puedas generar en materia de fondo, que claramente son distintas las del macrismo, que las del peronismo, que las de los libertarios, pero las formas que se aplican son parecidas y tienen que ver con esta permanente pelea, este antagonismo, esta lógica amigo-enemigo, que opinas como yo o sos mi enemigo y te saco la plata y voy a la corte. Digo, esas son las cosas que en Argentina tenemos que comenzar a solucionar si queremos que las cosas fluyan, y luego pasar a las políticas de Estado que nos permitan previsibilidad, seguridad, un diálogo como debería ser entre dirigentes, llámese gobernadores con presidentes, ministros o la cúpula dirigencial, en base
a reglas claras. Eso es lo que va a ir haciendo que caminemos de manera más firme, y no que un día el presidente se levanta con una idea y la plantea, y todos los que no lo siguen crea un desorden y un caos interno y del sistema, que hace que claramente cruja todo. Fíjate, estamos con todo un tema entre gobernadores, el presidente, Corte Suprema. La verdad que veo que no estamos, o sea, que no se está dando en la tecla, porque no estamos cambiando lo que tenemos que cambiar, no estamos abonando al diálogo, no se está hablando. El que tiene el poder sigue tirando y los otros resistiendo, y así no se logra nada. Emilio, alguna de las crónicas post reunión del PJ, no sé si antes o después, pero fue creo después, se le atribuyen a usted un vínculo que no me parece mal con el ex gobernador Schiaretti, que dicho sea de paso, Schiaretti es casado con una sanjuanina que también milita en el peronismo. Digo, ¿qué es verdad esto de que puede dialogar con usted, con quien quiera, por supuesto? Pero sí, es la idea, ¿no? Es como que sería lo más razonable, en vez de que nos andemos adjudicando vínculos, que los justicialistas tengamos la capacidad de dialogar, y sobre todo con otros justicialistas, porque estamos hablando del presidente del PJ Córdoba. Claro. Pero acá cuando te juntás con alguien que opina un poquito diferente, parece que sos culpable de algo, o que ha generado una traición, nos hemos acostumbrado a no tener la posibilidad de disentir, a no tener la capacidad de generar una disidencia, a no poder juntarnos con nadie, a que estos ismos tengan que ir por canales separados, y que de repente quienes tengan las coincidencias, los dirigentes que tienen coincidencia con Gioja no se pueden juntar con los dirigentes que tienen coincidencia con Uñac, y los que tienen coincidencia con otro dirigente nacional, cuando puntualmente en el caso de Córdoba yo creo que es un justicialismo bastante más justicialista y bastante más razonable, bastante más razonable por lejos, y apegado a los principios partidarios nuestros, que es lo que ha sido claramente el kirchnerismo, ¿no? Y tal vez se va dando, Emilio, esto de que, porque estás, digamos, en el análisis, estás reflexionando en bien del partido, pensando que los cambios también, la renovación también permite, digamos, ayornar mejor la conducción o en sí el partido, porque, por ejemplo, se ha logrado esta prórroga o algo parecido, se ha difundido esa prórroga, y no va a haber, por la historia que uno conoce del PJ, ninguna continuidad para, bueno, consolidar la prórroga y que empiecen a haber responsabilidades respecto del presente y futuro de un partido justicialista. Sí, no se ha logrado nada, se ha establecido una prórroga como logro, no es un logro. Acabamos de hablar de una crisis, acabamos de hablar de una situación del país, acabamos de hablar de una derrota, acabamos de hablar de las cosas que tenemos que hacer, y lo único que hemos logrado, que te repito no es un logro, es mantener el status quo sin que nada cambie. O sea que evidentemente no estamos generando ningún logro. Esa es la tarea que tenemos por delante, generar ese logro. Y ese logro tiene que venir de la mano de un recambio genuino de autoridades, que no tiene que pasar por un acuerdo entre dos, sino que tiene que pasar por la voluntad de los afiliados. Eso es lo que pienso, no mucho más que eso, y que se tiene que dar no en función de lo que yo creo o de lo que la gran mayoría creo, sino en algo que es patente y que está a la vista de todos, que es que hemos terminado perdiendo una provincia con muy buena gestión en función de muchos factores, pero uno de ellos tiene que ver con el antagonismo de sus dos principales dirigentes en los últimos años, y el segundo con las malas decisiones políticas que se han tomado de cara a las situaciones que existieron en cada momento. Entonces hoy lo que nos debemos es una modificación del status quo, permitir que los dirigentes hablen y que los militantes y que los afiliados se den sus autoridades para poder comenzar, que va a ser difícil, a generar nuevas conducciones. Simplemente eso. Creo que estoy siendo
bastante claro, que lo que digo no está ni alejado de la realidad partidaria ni de nuestro estatuto, y creo que es bastante natural. Pero bueno, todo cambio trae resistencia, y en este caso existe una resistencia férrea a dejar de ocupar el lugar que uno está ocupando hace tiempo. Claro. Eso es lo que me parece. Y naturalmente esperar entonces que se vaya consolidando esta línea, y seguramente va a pasar el tiempo y vamos a seguir hablando de esto, Emilio, pero... Sí, lo ideal sería que deje de haber tantas líneas y que podamos hablar y que las cosas se puedan discutir y no que terminemos generando alineamientos a látigo puro. Claro. Pero bueno, eso mientras no exista diálogo no va a pasar. Emilio Baistrocchi en la Caleta Política, te agradezco infinitamente este contacto con nosotros, Emilio. Muchas gracias, Carlos, un saludo. Bueno, ahí estaba Emilio Baistrocchi, él es intendente de la capital. Reflexión en lo personal, ¿no? En lo que tiene que ver con nuestro punto de vista. Creo que es imprescindible terminar con esta disputa que no conduce a nada. Esta manera de hacer prórroga para decir a ver qué dice el tiempo después, qué va a resultar esta prórroga, quizá ganar un poco de tiempo. Y en ambos casos, pero más en Gioja, Uñac y Gioja, hay que decir que son tiempistas, están buscando la manera de ver cómo salimos de esto, mantener el statu quo, que lo dijo Emilio Baistrocchi, bueno, para encontrar o no el camino que el partido necesita y no los dirigentes personalizando en esta dupla de conductores, entre comillas, del Partido Justicialista en la provincia de San Juan.